Buenas, mi nombre es Byron López, soy de la clase de Circuitos Eléctricos 2 de la sección 800. Mi tema a exponer es sobre la potencia compleja, el factor de potencia y el teorema de Thelen para circuitos trifásicos. Aquí tenemos una red trifásica de 20 kV de línea que aumenta una instalación que dispone de dos cargas. La carga 1 está conectada en delta con una potencia aparente de 300 kVA con un factor de potencia de 0.85 en atraso o inductivo. La segunda carga está conectada en estrella con una potencia aparente de 100 kVA con un factor de potencia de 0.95 en adelanto o capacitivo. En el inciso A se nos piden cuál es la potencia activa, la potencia aparente y la potencia reactiva de las dos cargas, o sea, la potencia total. El inciso B nos pide la magnitud de la corriente absorbida. Inciso C, el factor de potencia de la red. Y el inciso D, comprobar el teorema de Thelen. Para resolver el inciso A, necesitamos encontrar las potencias para la carga 1. Entonces tenemos un triángulo de potencias, donde la potencia activa es la multiplicación de la potencia aparente por el coseno del ángulo, por trigonometría. La potencia reactiva es la potencia aparente por el seno del ángulo. Para encontrar, si nosotros vemos coseno del ángulo, nosotros por relación sabemos que coseno del ángulo es igual al factor de potencia. Entonces simplemente ponemos factor de potencia, que es 0.85, y va a ser positivo porque está en atraso. Cuando es en atraso es un signo positivo. Entonces tenemos que la potencia activa es 300 kVA por 0.85, nos dio 255 kW. Ahora la potencia aparente, la potencia reactiva, aquí hay que hacer otro procedimiento, porque si se fijan aquí teníamos coseno, pero aquí aparece seno, entonces por lo tanto necesitamos calcular este ángulo. Entonces para calcular ese ángulo sería el coseno inverso del factor de potencia, y así encontramos que es 31.788. Y este ángulo lo sustituimos aquí y es seno de 31.788 por 300 kVA. Y eso nos dio una potencia una potencia reactiva de 158.03 kVA reactivos. Para encontrar las potencias en la carga 2, tenemos nuevamente el triángulo de potencias. En este caso va a ser diferente el cálculo que hicimos para la carga 1. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un factor de potencia adelantado o capacitivo. Aquí el signo va a ser negativo, a diferencia para la carga 1 que era positivo. Ese signo negativo afecta a las potencias. Ya vamos a ver por qué. Teníamos esta relación, factor de potencia igual a coseno del ángulo, pero en este caso el ángulo va a ser negativo, por lo tanto necesitamos calcularlo. Entonces ponemos un signo negativo aquí, va a ser el ángulo igual al negativo de coseno inverso de 0.95, nos dio un ángulo de negativo 18.194. Entonces, ahora, para calcular la potencia activa, va a ser la potencia aparente multiplicada por coseno de negativo 18.194. La función coseno es una función par, ese signo negativo no la va a afectar, por lo tanto nos da un valor positivo de 95 kilowatts. Pero ese signo negativo sí va a afectar a la función seno, porque la función seno es una función impar. Entonces va a ser la potencia aparente multiplicada por el seno de negativo 18.194. Entonces por lo tanto nos da un signo negativo de 31.223 kVA reactivo. Para encontrar cuál es la potencia activa total y la potencia reactiva total, en la carga 1 la potencia activa nos dio 255 kilowatts, en la carga 2 nos dio 95 kilowatts, y la potencia activa total simplemente es la suma de las potencias activas. 255 kilowatts más 95 kilowatts nos da una potencia total de 350 kilowatts. La potencia reactiva total en la carga 1 nos dio 158.03 kVA reactivos, en la carga 2 negativo 31.223 kVA reactivos, y va a ser la suma, en este caso la resta de este menos este, y la potencia reactiva total nos da
126.81 kilovoltiamperios reactivos. Ahora, para encontrar la potencia aparente total, simplemente va a ser la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, y así encontramos cuál es la potencia aparente total y nos da 372.264. Esta es la potencia compleja que está consumiendo estas dos cargas. En el inciso B nos están pidiendo que encontremos la magnitud de la corriente absorbida, que la vamos a ocupar más adelante. En circuitos monofásicos, simplemente la potencia compleja es la multiplicación del voltaje de línea por la corriente, en este caso, voltaje de línea por corriente de línea. Pero cuando son circuitos trifásicos, tenemos la multiplicación de este factor raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea. Y la potencia compleja nos dio 372.26 kilovoltiamperios. Entonces simplemente hacemos un despeje para la corriente de línea y estos dos factores van a pasar a dividir. Entonces tenemos 372.26 kilovoltiamperios entre la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea. El voltaje de línea que nos dan son 20 kilovoltios. Entonces hacemos la división y lo que nos resulta es 10.746 amperios en magnitud. En el inciso C nos están pidiendo cuál es el factor de potencia de la red. La potencia total activa nos dio 350 kilowatts y la potencia aparente total nos dio 372.26 kilovoltiamperios. Tenemos esta relación que es el factor de potencia igual a la potencia activa entre la potencia aparente. La potencia activa 350 kilowatts entre 372.26 kilovoltiamperios. La división de estos dos valores nos dio 0.94 y nos da un comportamiento inductivo o en atraso. Para resolver el inciso D, que nos piden comprobar el teorema de Telegreen, la potencia consumida, que la calculamos, que es la que consumen las dos cargas, nos dio 372.26 kilovoltiamperios. Esa es la potencia consumida, potencia aparente. Para encontrar la potencia entregada, vemos que tenemos que utilizar el voltaje de línea y la corriente de línea. El voltaje ya nos lo dan, que es 20 kilovoltios, y la corriente de línea la encontramos en el inciso B, que nos dio 10.746. Para encontrar la potencia entregada es raíz cuadrada de 3 porque es un circuito trifásico, y así encontramos la potencia aparente. Raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea nos da raíz cuadrada de 3 por 20 kilovoltios por 10.746 amperios y nos dio una potencia aparente de 372.252. El teorema de Telegreen nos dice que la sumatoria de la potencia entregada es igual a la sumatoria de la potencia consumida. Si vemos aquí, lo único que cambia es cierta cifra, pero es por todos los decimales que nosotros estamos utilizando. Así que si queremos que nos dé una medida exacta, tenemos que utilizar por lo menos 4 o 5 cifras, o si no son todas las cifras, para que nos dé la igualdad.